Hola, soy Karina Pereira y desde el año 1994 trabajo en la psicoterapia. A partir del año 2006 empiezo mi trabajo con las constelaciones familiares y en el 2008 con la psicogenealogía. El trabajo con las familias me apasiona y es que todos formamos parte de una familia a la cual nos unen profundos lazos de amor y lealtad. De manera inconsciente, muchas dificultades en relaciones personales, laborales, trastornos emocionales, mentales, somáticos, responden a situaciones con nuestra red familiar. Y esto tiende a repetirse de generación a generación hasta que pueda hacerse consciente la dinámica oculta. A través de las constelaciones familiares es posible revelar estos enredos o embrollos sistémicos inconscientes y aquello que era lealtad puede convertirse en nuestro impulso hacia la vida. En esta oportunidad, quiero compartir contigo la técnica de los muñecos sistémicos, que es de enorme utilidad para el trabajo de consulta individual. Desde allí podemos trabajar con situaciones que el cliente ha detectado, pero que no ha podido encontrar una respuesta adecuada. Y en esta oportunidad me gustaría hablar contigo de este recurso. Los muñecos sistémicos empezaron como un juego, tal vez tienen sus antecedentes en los famosos Playmobil. Trabajar con muñecos es utilizar una herramienta de tipo simbólico, y como el símbolo no nos entrega un significado de manera lineal, pues el sistema de defensa del inconsciente no se activa, así que el trabajo es mucho más directo. Mediante el trabajo con muñecos representamos de manera metafórica y visual a toda la familia. Podemos representar temas, situaciones, sentimientos o personajes. Los muñecos te permiten representar los conceptos que quieres mostrar o compartir con tu cliente. La constelación familiar individual con los muñecos nos permite ver la representación de la dinámica relacional que hay entre los miembros de un sistema. Los muñecos, al mostrar visualmente elementos y dinámicas, permiten objetivar, exteriorizar múltiples dimensiones o aspectos de la realidad personal del cliente. Este acto de sacar fuera, de posibilitar verlo sin necesidad de contarlo, de presentar una realidad atemporal y no secuencial, facilita tres tipos de procesos fundamentales dentro del espacio terapéutico. Un primer proceso es la integración personal. En cierta forma, uno de los ejes fundamentales de un proceso terapéutico es que el cliente vaya ampliando el conocimiento que tiene acerca de su persona. Conócete a ti mismo y conocerás al mundo. Puede llevarse mejor consigo mismo y cuidarse más de acuerdo con sus necesidades. Los aspectos no conocidos de nosotros mismos tienen que ver con las partes que excluimos o no nos gustan de nuestra vida. Al mismo tiempo que las personas evitamos el dolor, nos esforzamos por conseguir el reconocimiento y la valoración de quienes nos rodean. En este sentido, este precio que pagamos tiene que ver con los efectos de haber excluido aspectos de nosotros que nos parecían inaceptables o poco atractivos o poco valiosos. Al mantener apartados determinados rasgos o aspectos de nosotros mismos, nos vemos reducidos a funcionar como personas incompletas. De esa manera perpetuamos el círculo vicioso de menos identidad propia tengo, más inseguro me siento y más necesitado estoy de la aprobación de los demás.
Un segundo proceso que nos puede acercar a mirar la constelación individual es el proceso de asunción de la propia responsabilidad sobre el cambio, desde la idea de que el cliente no siempre se hace responsable de lo que le acontece y sin embargo es el único que puede mantenerlo o cambiarlo. Con los muñecos se puede trabajar para que la persona amplíe su visión del problema y contemple cómo su actitud forma parte del mismo. Así puede generar y explicitar actitudes alternativas y acceder a una imagen de solución. También puede conseguir mirar un camino de resolución y fortalecerse para realizar los cambios. Si bien hacerse cargo de los propios actos y de sus consecuencias puede formar parte de este proceso, lo fundamental es la toma de conciencia sobre el propio bienestar. Cada cual debe ser responsable de la manera en que está creando y participando en la circunstancia que le toma en ese momento. La mayoría de la gente tiende a culpar a otros o a sentirse culpable y esta actitud nos paraliza. Tampoco nos sirve la justificación o el miedo. Dentro de esto, un cambio en la perspectiva, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento o en nuestros hábitos supone introducir algo nuevo y desconocido. Dentro de esto, debemos tomar en cuenta que la mayoría de la gente tiende a evitar el cambio cuando el cliente llega, no quiere una solución. Además, esta necesidad de controlar las respuestas del medio es lo que nos lleva a crear y mantener conductas o dinámicas nocivas. La tercera opción en el proceso de trabajo con los muñecos sistémicos es el proceso de reubicación dentro del sistema o encontrar mi lugar. Como se ha visto en los casos anteriores, trabajar con muñecos facilita enormemente el proceso de ampliar la visión del mundo del cliente, junto a los procesos de integración y de toma de responsabilidad sobre el propio cambio, especialmente en las sesiones de seguimiento sistémico. Ayudar al cliente a encontrar una buena posición o un lugar de fuerza dentro del sistema, dentro de la organización o dentro de la circunstancia histórica que le está tocando vivir. En este sentido, necesitamos tener nociones del genograma familiar, un formato para colocar y situar personajes, hechos y datos relevantes del árbol genealógico de su cliente, teniendo en cuenta tanto la familia actual como la de origen, y recogiendo información de al menos 3 generaciones. Entonces hacemos una pequeña entrevista o un acercamiento terapéutico para recolectar información de la familia. En el trabajo de la consulta individual es necesario recibir la información del cliente, a diferencia del trabajo en la constelación grupal, donde el campo te muestra lo que está ocurriendo y lo que está oculto dentro del sistema. Para sacar el máximo partido a esta herramienta, conviene ser sistemático en este procedimiento de recolección de datos. En mi caso particular, empiezo por recibir los datos de los hermanos del cliente, en caso de que los tenga, en el orden de llegada, empezando con el primogénito y buscando si hay alguna pérdida o algún hermano no nacido o ido a temprana edad. Dentro de esto, luego pasamos a los padres y recolectamos información de la madre y del padre y de los hermanos de la madre y del padre. Luego pasamos a la recolección de datos de los abuelos maternos y de los abuelos paternos y finalmente de los bisabuelos. Las constelaciones se apoyan en la teoría de los sistemas y esta teoría de sistemas familiares propone que las familias tienden a establecer y a mantener relaciones recíprocas, pautadas y reiterativas. Son pautas redundantes que nos permiten realizar hipótesis tentativas a partir de
la formación de un genograma. A menudo encontramos que lo que sucede en una generación se repite de alguna manera en algunas de las 3 generaciones siguientes, aunque los asuntos que tienden a aparecer de generación en generación pueden tomar distintas maneras de manifestarse. Generalmente se contextualizan en el marco sociohistórico que les corresponde. Por ejemplo, un abuelo puede haber perdido su casa durante la guerra y en la actualidad es posible que un nieto haya perdido su casa por dificultades para pagar la hipoteca en el banco. Puede darse que una abuela que murió en el parto y los descendientes muestren dificultades para quedarse embarazadas, o también pueden sufrir pérdidas o embarazos que no lleguen a término. Este fenómeno de repetición de asuntos se conoce como transmisión multigeneracional de pautas familiares. Es una lealtad que muestra el amor ciego del cliente. A través del genograma podemos estudiar históricamente el sistema familiar y también evaluar cuáles son los sucesos críticos pasados y actuales que están teniendo una influencia en los valores, en las normas evolutivas y en las cuestiones de implicación emocional con el cliente. En esta perspectiva, los hechos concurrentes en distintas partes de la familia no son considerados azarosos o de buena o mala fortuna. Por el contrario, son situaciones que se muestran como sucesos interconectados o sincronías. Parece que existe una mayor probabilidad de que los hechos críticos ocurran en un momento determinado y no en otro, especialmente en las transiciones de ciclo vital de la historia familiar. Y este es el caso del síndrome del aniversario. El síndrome del aniversario fue descrito por Anne Anselin Schutzberger, una de las pioneras en el estudio de la psicogenealogía. Para ella, el inconsciente tiene una buena memoria y marca acontecimientos importantes del ciclo de vida por repetición de fechas o edad. Hay un fenómeno que se llama doble aniversario, que se da cuando coinciden la edad y la fecha de la repetición. Esas coincidencias no se deben a un azar. Un estudio estadístico de probabilidades confirmaría que obedecen a la voluntad del árbol. Trabajar con muñecos sistémicos en el espacio terapéutico es utilizar una herramienta que nos permite, en un espacio seguro, amoroso, respetuoso, representar imágenes que se pueden realizar a partir de uno o de varios muñecos de tipo metafórico, espacial y relacional. De esta manera podemos sacar a la luz dinámicas que estaban ocultas. Este tipo de representación abarca distintos niveles de análisis simultáneos, pudiéndose elegir uno o varios de ellos a la hora de enfocar el trabajo.